¿Qué tal, estimadas amigas, estimados amigos del auditorio? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, denominado Finanzas para Todos, conducido por el maestro Víctor Hugo Galicia. ¿Cómo está, maestro? Maestra, pues buenos días, aquí como siempre, con muchas ganas. Muy bien, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante. Ustedes, nuestros amigos del auditorio, saben que aquí hablamos de finanzas personales, de cómo cuidar nuestro dinero, de cómo ahorrar. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo no endeudarnos o cómo endeudarnos, digamos, organizadamente. De manera más adecuada. De manera no tan perjudicial. Así es. Entonces, bueno, hablaremos, maestro, de nuestra capacidad de endeudamiento y cómo medirla. Pero, pues, platícanos un poco a manera de introducción, ¿de qué se trata? Fíjese que hay un dato muy interesante que es, creo que importante recalcarlo, porque el nivel de endeudamiento de los mexicanos cada vez se está incrementando más. Ahorita nada más como cifras, según los últimos datos, cada mexicano se endeuda en un promedio de 193,198 pesos. Es la deuda que tiene cada mexicano en promedio. Sí, unos más, otros menos, pero el promedio son 193,000 pesos. Entonces, eso provoca en un momento determinado una serie de conflictos que pues tienen efecto en muchos lugares. No nada más el decir, bueno, yo debo, sino al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la familia? ¿Qué es lo que sucede en el trabajo? ¿Qué es lo que sucede con nuestra salud? Porque estamos pensando muchas de las veces cómo saldar esas deudas, en dónde las tenemos, cuánto debemos y en esa tesitura. Y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy y algunas recomendaciones que me parece van a ser muy importantes, muy interesantes para que pues la gente lo entienda, lo vea y tratemos de tener una deuda controlada. Muy bien, maestro. Platiquemos en principio en qué consiste la regla del 30%. Fíjese que es una parte muy interesante, los que venimos de la banca. En los bancos normalmente se hace un proceso para determinar cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene la gente que solicita crédito, dependiendo del tipo de financiamiento, del tipo de crédito, del tipo de préstamo que se vaya a solicitar. Y entonces existe la regla 30 o 35, cualquiera de esas partes. ¿En qué consiste? Es un ejercicio muy sencillo. Ahí se mide la capacidad que tiene la persona que lo solicita. Se trata de que el solicitante reúna todos los ingresos que tiene y luego reste los gastos fijos que tiene durante el periodo y el resultado lo multiplica por el punto 30 por el punto 35. Y esa es la capacidad que la persona debe de medir para ver si tiene la posibilidad de contratar un crédito y que no va a fallar. ¿Sí? Lo que sucede aquí de pronto es que las condiciones de nosotros como mexicanos, veces no tenemos bien detectados nuestros gastos o mentimos en uno de esos gastos y nos sale nuestra capacidad mayor y resulta que a la hora que nos endeudamos, pues que haya que cubrir aquellos gastos fijos que sí los tenemos ya comprometidos, bueno, pues resulta que no nos alcanza y por eso esto se convierte de pronto en una bola de nieve y en un endeudamiento. Las personas pueden tener, por ejemplo, tarjeta de crédito, crédito de coche, crédito de nómina, crédito hipotecario, y entonces cuando suman los ingresos para poder determinar la capacidad y cumplir con los compromisos de los diferentes créditos, pues resulta que no nos alcanza. Aquello se vuelve impagable. Exactamente, y como ¿no? dice usted, hasta efectos en la salud mental y en la salud física puede tener una deuda de ese tamaño. Cuando uno va a solicitar entonces un crédito, un préstamo, ¿se le hace a uno un estudio de ese 30%? Efectivamente, miren, la normativa de la banca consiste en requerir al solicitante sus comprobantes de ingresos. Sí, hay que recordar que tenemos nuestros ingresos brutos y nuestros ingresos netos. Partiendo de los ingresos brutos, sí, descontando lo que trae ya por la parte de lo que le rebajan y ya los ingresos netos, y luego se solicita también si hay algunos otros elementos en la familia que aporten ingresos. En base a eso se mete a una mascarilla, a un esquema, a un sistema, se le aplica, se le pide cuáles son los gastos que tiene, independientemente de que, por ejemplo, en la banca se revisa el buró de crédito, porque nos puede decir que no debe y resulta que sí debe en otros lugares.
Entonces se analiza esa parte, incluso con la parte de su historial. Cuando sale ese resultado se multiplica por el 30 o por el 35% y entonces ya es cuando se dice al cliente, mire, usted solicita 100,000 pesos y su capacidad es para 70 o para 50, ¿verdad? En esa parte. Y hay un elemento muy interesante también que es importante que nuestro auditorio lo sepa. Muchas de las veces lo que sucede es que el cliente lo que necesita es el dinero y entonces dice, yo solicito 100, nada más me alcanza 50 y dice que démelo, ¿verdad? Lo toma. Entonces esa es otra señal también de que esa persona anda pues muy ahorcada, anda muy endeudada y hay que ver que no le perjudiquemos más adelante con otro crédito que en lugar de salvarlo pues lo va a hundir más. Entonces esa regla del 30 o del 35% que se aplica a los bancos a través de ese estudio, la medición de los parámetros, los compromisos que tienen, pues es lo que determina primero la capacidad y segundo si se puede otorgar o no se debe de otorgar un crédito. Claro, por eso es muy importante medir nuestra capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Conocer hasta qué punto, hasta qué límite podemos. Por eso este ejercicio que acabamos ahorita de comentar, donde yo puedo decir un papel, bueno, tengo tantos ingresos en el periodo, vamos a decir en el mes, tengo estos gastos, agua, luz, teléfono, cable, renta, además, lo descuento y lo que me resulte lo multiplico por el 30% y esa es realmente la posibilidad que yo tengo hasta donde me puedo endeudar para que no vaya a tener ningún otro problema. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos antes de endeudarnos? Esa es una parte que es bien interesante, ¿verdad? A ver, cuando nosotros vamos a endeudarnos, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente necesito el crédito? Es la primera pregunta. ¿Realmente lo necesito? ¿Sí? Segundo, ¿para qué lo voy a utilizar? Es muy común en los mexicanos decir, pues voy a sacar un crédito. O, por ejemplo, lo que sucede ahorita en los cajeros. Vamos, retiramos dinero de nuestra nómina y ahí nos aparece. Usted tiene un crédito preaprobado de nómina por tanto monto. Dígame si lo quiere o no. Y es tan sencillo como picarle el sí. Se procesa y nos lo entregan. ¿Sí? Bien. Esa parte, cuando nosotros la hacemos, la primera pregunta es, a ver, ¿realmente lo necesito? Es una pregunta que nos debemos formular. La segunda es, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Sí? El monto que requiero, que me ofrecen o que solicito, ¿es el adecuado para solventar la necesidad que hay? Esas son las preguntas que nos debemos de formular antes de solicitar un crédito. ¿Sí? Hay campañas que se hacen en el mes de noviembre, diciembre, por parte de los bancos, en donde le llaman y le dicen, oye, usted tiene un crédito y no le interesa, bla, bla, bla. Pasa esa parte y luego ya en enero, que sí necesitamos, ya no lo dicen, ¿verdad? Y luego viene la otra campaña que comienza ahora a partir de finales de este mes y principios del que entra en el mes de mayo. ¿Sí? Para el que reparto también de utilidades. Para exactamente. Y esto y aquello y el otro. Y luego ya viene el que nos ofrecen en el mes de agosto, fines de agosto o principios de agosto, dependiendo para el regreso a clases. Entonces, son campañas que tienen las instituciones financieras y que son muy llamativas, y que de pronto dice, bueno, pues sí, total, sí lo tomo, ¿no? Hay personas que tienen o que dicen tener la capacidad y es ahí justamente cuando nos debemos de plantear esas tres preguntas. Y es que hay mucha audacia a veces de decir, al fin el dinero es para gastarlo, pero también es una trampa. Sí, efectivamente. Fíjese que esa parte de que se vive solo una vez, si no te lo gastas no te vas a llevar nada, o sea, hay todas esas tabúes que existen. Nosotros tenemos un curso que se llama Hablar de dinero es de buena educación. Y en ese, de hecho se inicia esa plática con la pregunta, ¿a usted qué le han dicho del dinero? No, pues mi abuelita dice que el dinero es cosa del demonio, ¿verdad? O que se hizo para gastarse, o que no te vas a llevar nada. A ver, lo importante en el manejo del dinero, justamente para no endeudarnos, es tener la capacidad de razonamiento y ser muy conscientes y muy objetivos en esa parte. Cuando uno adquiere una deuda es un compromiso, es una responsabilidad. El dinero nunca es gratis, además tiene un costo, y a veces la gente lo mide. Le pongo el ejemplo de las tarjetas, las tarjetas de crédito. Las personas dicen, pues voy a pedir una tarjeta de crédito, pues qué padre, ¿verdad? Órale, y le dan ya la primera tarjeta, y entonces no la ve como que es una línea de crédito que es de las más caras que existen en el mercado, y que de pronto utilizamos la tarjeta, y ya cuando llega el periodo de pago, como tenemos tres alternativas, pague el mínimo para no generar intereses,
pague el total, pues el mínimo y ya cumplí. Pero lo que pasa es que no me dicen que todo lo que debo de lo que dejo de pagar se convierte en capital para el siguiente periodo. Y eso es lo que hace que la gente se comience a endeudar y de pronto dice, es que las tarjetas de crédito no sirven. No, sí sirven, lo que pasa es que no sabemos utilizarla. O la gente cuando, miren, por ejemplo, una de las características muy comunes que sucede cuando se van a las instituciones financieras, oiga, vengo por un crédito, ¿cuánto quiere? Pues 200,000 pesos, ¿para qué lo quiere? Pues no sé, para comprar maquinaria o para comprar equipo. No, o sea, no tiene bien definido para qué lo necesita, ¿verdad? Son para activos fijos. Es para capital de trabajo, o sea, ¿para qué va a requerir un financiamiento en esa parte? Los créditos al consumo, préstamos personales, préstamos de nómina, créditos de coche, préstamos para bienes, artículos de bienes duraderos, la tarjeta de crédito, que son créditos al consumo, esos de pronto son muy llamativos, pero sí, tampoco la gente lo utiliza para algo muy específico. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas o cuando traemos esa idea de que total, el dinero es para gastarse, sí, es para gastarse. No, el dinero es para invertirse, para utilizarlo en algo que más adelante me sirva, que más adelante me genere más riqueza, que me ayude a salir de alguna situación o estabilizarme en mis finanzas personales, porque otro de los grandes problemas es que después el endeudamiento nos causa un estrés financiero. Claro. Y cuando viene el estrés financiero, hay estudios ahorita que se han hecho en donde el 70% de los mexicanos pues está pensando cómo solucionar su deuda. Ay, sí lo creo. Sí lo creo totalmente. Y entonces, maestro, ¿cuáles serían las recomendaciones a nuestro auditorio para no endeudarnos innecesariamente? La primera recomendación, sí, es qué tipo de crédito requieren. Y esto es bien interesante y a lo mejor nos extendemos un poquito en esta parte. Fíjese bien. Tenemos un préstamo personal que me sirve a mí para adquirir algunas cosas o algunos bienes o para solventar algunas deudas. Luego tenemos el crédito de nómina, que puede parecer igual, pero es diferente, porque un préstamo personal es más caro que un préstamo de nómina. El préstamo de nómina está garantizado justamente por la dispersión de su salario en el momento, pero hasta ahí. Ahora, ¿para qué voy a utilizar el crédito de nómina? ¿Lo voy a utilizar para unas vacaciones? Error, ¿verdad? Porque las vacaciones van a durar una semana y el crédito va a durar 24 meses. Para comprar alimentos, error, porque eso también nos lo vamos a comer y la deuda va a seguir. Cuando nosotros necesitamos un préstamo personal o un préstamo de nómina, es para solventar alguna dificultad inmediata que nos va a permitir al rato estar más estabilizados. O tenemos el crédito refaccionario para activos. ¿Sí? Por ejemplo, un empresario llega y dice, oiga, fíjese que quiero 500,000 pesos. Muy bien, ¿para qué lo necesita? Pues a lo mejor para comprar un coche o para comprar una camioneta o para cambiar mi mobiliario. A ver, dígame específicamente para qué lo necesita, porque si es para mobiliario, si es para equipo, si es para equipo de transporte, si es para maquinaria, incluso hay situaciones fiscales que se pueden aprovechar en ese punto. Pero si no le decimos a la persona qué tipo de crédito quiere, no, pues necesito yo para comprar mercancías y pagar mano de obra, entonces es capital de trabajo, ¿verdad? Es para sueldos y salarios, es para comprar mercancías, es para inventarios. Entonces, ¿cuánto necesita? Pues hay lo que se pueda, no, porque un inventario no debe tener más de 90 días. O sea, hay una serie de cuestiones, por eso la primera parte es qué tipo de crédito realmente necesito, ¿sí? Hay negocios que dicen, voy a sacar un crédito de coche, un crédito automotriz, ¿sí? Le dije, a ver, pero ¿qué crédito? Es que lo voy a utilizar para el negocio. No, saque un crédito refaccionario para equipo de transporte, incluso para que lo pueda deducir, porque de otra manera pues no lo va a poder deducir, la gasolina, los servicios. Entonces, siempre es importante, y es la primera recomendación, ¿qué tipo de crédito necesitamos en función a lo que vamos a requerir? Esa parte. La segunda recomendación es establecer el monto necesario. Tenemos en México la costumbre de decir, pide 50 para que te den 25, ¿verdad? ¿Sí? No, tampoco es eso. Sí. Cuando nosotros le decimos al empresario, por ejemplo, a la persona, a ver, quiero un crédito para mercancías. ¿Cuánto necesitan de inventarios? O quiero un crédito para activos fijos, maquinaria o equipo. ¿Cuánto va a requerir? Traemos las cotizaciones. ¿Sí? No, pues que una maquinaria que vale 500,000 pesos, por ejemplo, ¿verdad? Que yo le voy a financiar el 80% y usted va a poner el otro 20%. No, pero es que no tengo. Entonces la maquinaria va a ser mía, no va a ser suya, ¿sí? Ah, claro. Entonces una parte de... Hay que determinar bien los montos, qué es lo que cuánto realmente se necesita en ese sentido.
Y por último, el propósito de recurso. O sea, ¿realmente va a solucionar la necesidad que tiene la persona? O sea, ¿realmente va a permitir sacarla adelante? Mire, llegan de pronto con nosotros la persona porque traen pasivos, trae deudas interesantes, por no decir que están ahorcados, ¿verdad? Sí. ¿Qué deben? Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito de nómina, crédito de coche e hipotecario. Entonces, y luego deben con una SOFIPO por aquí, con otra SOFIPO por acá y con otra SOFIPO por aquel lado. Entonces, cuando hacemos el esquema de las deudas, lo que nosotros... Cuéntanos qué es una SOFIPO. Es una sociedad financiera popular, ¿sí? Por ejemplo, antes, Ualá o Plata, antes de que fueran bancos, eran SOFIPOs. Así es. ¿Sí? Entonces, esas instituciones eran muy dadas a otorgar financiamientos, a otorgar créditos. Se hacía un estudio, sí, pero no se hacía un estudio tan profundo como se debe de hacer en la banca, ¿sí? Como se debe de determinar. Y entonces resulta pues que de pronto la gente dice, pues no, esto, a ver para qué. No, no es a ver para qué, es para solucionar un problema. Estábamos ahorita, por ejemplo, viendo los pasivos, que una persona tiene muchos pasivos. ¿Qué es lo que sucede? Pues necesitamos hacer todo el recorrido de los pasivos para poder determinar, primero, cuánto cuestan, a quién le debe y si ese monto es susceptible de un refinanciamiento con otras condiciones. Entonces, por eso es muy importante determinar, ¿sí?, el propósito del recurso. ¿Para qué lo quiero? ¿Para adquirir un bien? ¿Para incrementar mi riqueza? ¿Para modificar mis activos fijos? ¿Para ampliarme? ¿Para tener otro punto de venta? ¿Para solventar necesidades personales? O sea, ¿para qué lo voy a necesitar? Y que eso me ayude, al final de cuentas, a medir mi capacidad de endeudamiento y que no vaya a tener más adelante pues problemas con la salud financiera. Muy bien, maestro. Pues entonces, resumiendo, hay que tener muy claro para qué nos vamos a endeudar y cuáles van a ser las condiciones por las que vamos a adquirir esa deuda y si en algún momento podemos, como dice usted, reestructurarla o cómo la vamos a ir solventando. Bueno. ¿Cuál va a ser el manejo de poderla liquidar para que no nos cause, primero, un problema de endeudamiento y segundo, nuestro historial crediticio, que es una parte bien interesante, ¿sí? Nuestro historial crediticio. ¿Por qué? Porque si comenzamos a caer a cartera vencida en una institución o en otra, o en un producto o en otro, pues se va reflejado en nuestro buro de crédito. Claro. Al rato que necesitemos, pues tampoco vamos a poder. Ya no va a haber manera. Muy bien. Así maestro, es. Muchas gracias, maestro Víctor Hugo Galicia, por traernos esta información siempre muy interesante para nuestro auditorio que nos escucha en las redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos escuchamos en 15 días, martes a las 11 de la mañana, aquí por Radio UAS. Tengan ustedes un bonito día. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.